capítulo 4, versículos 35 al 41. La palabra del Señor dice así. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias Señor, damos por la palabra que hemos podido leer, que hemos podido escuchar, Señor. Le pedimos, Señor amado, que usted dirija la exposición de su palabra, que sea su voz, Señor, la que se escuche. Sea su palabra la que se hable, Señor, y no una idea de un hombre o un pensamiento humano, Señor. Te pido, Señor amado, para que tú bendigas, Señor, cada pensamiento que tengamos esta tarde, Señor, que estos sean aceptos ante usted, Señor amado, de agradecimiento frente a usted, Señor. Y por eso, Señor, pedimos para que usted nos cuide, nos proteja esta tarde. Te pido, Señor, también muy especialmente, Señor, que limpie mis labios de hombre pecador, Señor, mis labios inmundos, Señor, porque su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje forma parte de este Evangelio de Marcos. Es quizás también uno de los pasajes también más conocidos dentro del relato bíblico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje, como hemos podido leer, que nos habla de una situación de conflicto, una situación muy tensional, de una tempestad que se había desatado. También este pasaje podemos decir que ha sido recogido por los evangelistas Mateo y Lucas, aunque en forma mucho más breve. Aquí en esta lectura que hemos tenido esta tarde, es bastante descriptivo lo que Marcos va mostrándonos. Descriptivo significa que va señalando muchos elementos que solamente alguien que ha vivido el momento es capaz de relatar. Es como cuando a nosotros nos sucede, me cuentan algo y yo se lo relato a un tercero. Si algo yo sé, por ejemplo, lo que contaba el testimonio hermoso, los hermanos contaban del teléfono, que una persona lo devuelva y pida oración. Es un momento importante para la vida de un creyente. Cuando yo lo escucho me impacta. Los hermanos lo vivieron, me imagino que fue mucho más fuerte de lo que incluso lo que nosotros lo pudimos escuchar. Y cuando yo llegue a mi hogar, sin lugar a dudas, también lo voy a comentar. Pero esa vivencia es única, es única. Y el relato de una primera persona está evidenciado en los detalles que van mencionados acá. Y me refiero a una primera persona, un testigo directo, que es Pedro. Estos son los pasajes que muchos piensan que da razón a que Pedro estuvo ese día en esa barca, porque da aspectos que los otros evangelistas no lo mencionan. Esto no significa que los otros evangelios sean de menor importancia, sino simplemente los evangelios también son testimonios. Hablan del ministerio del Señor Jesús, pero es que el Señor Jesús no escribió sus evangelios, sino que el Espíritu Santo guió a hombres para que tomaran relato del ministerio del Señor, de la vida del Señor, de su obrar. Por eso es tan fuerte esta lectura. Y así debemos de nosotros compenetrarnos en ella. Están dedicados los detalles que va apuntando. Dice aquel día, como haciendo un relato continuo de lo que estaba de aquel mismo día. Pudiera ser cuando comienza este capítulo 4,
o pudiera ser cuando hay una secuencia de días, porque dice que el Señor estuvo enseñando. Es como cuando en la mañana estamos haciendo algo y en la tarde ocurren otras cosas. No sé si le ha pasado, a veces uno dice, mira, en la mañana pensar que estuvimos hablando con tal persona y en la tarde pasó esto otro, y nos sorprenden esas cosas. Aquí Pedro relata el hecho tan como una unidad entre lo que ha ocurrido en la enseñanza cuando él comienza a enseñar junto al mar a las personas de su doctrina en el capítulo 4.1 y 4.2 y les enseñaba por parábolas esta enseñanza tan hermosa que hemos ido escuchando del sembrador, de la semilla, de que cae en tierra, de la parábola de la semilla de mostaza. Comprender que la enseñanza no se esconde, sino que es una luz que debe ser puesta en un candelabro, no se pone bajo la cama ni en un cajón oculta, en un almud, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando veíamos lo que significaba un almud? Es una caja, un cajón que sirve de medida. Yo sé que ahí hay 5 kilos porque caben 5 kilos. No tengo que estar pesando vez por vez. Las personas que se dedican al comercio, un día me enseñaron, por ejemplo, cuando habían varias monedas, yo estaba contando una por una y mi amigo que tenía un negocio hizo un montoncito de 10 y todas las ponía de 10. Pues. Entonces ponía de 10, 10, 10. Entonces me dijo, aquí hay, terminó súper rápido, una por una echando. En cambio, él puso las 10 monedas, no sé si me lo voy a dar a explicar. Entonces hizo montoncitos de 10 y terminó su tarea muy rápido. Y era lo mismo que estaba haciendo yo una por una, pero él muy hábil. Es eso lo que es un almuerzo. El mismo sentido, la misma lógica, podríamos decir, de solución del peso de las cosas. Pero ahora volviendo a la palabra, dice, cuando llegó la noche. Por eso a mí me daba a entender, y cuando hablábamos de esta parábola, de las parábolas anteriores, que el Señor lo enseñaba en la mañana. Parece que fue en el día cuando estaba con ellos, hablar al almuerzo. Por eso, cuando llegó la noche, es como una continuidad en el tiempo. Eh, aquel día, el mismo día cuando estaba enseñando, cuando llegó la noche, se dan cuenta los detalles finos, no dice el día exacto ni la hora exacta, pero hay una continuidad en el diálogo. Les dijo, pasemos al otro lado. Evidentemente está pensando el evangelista que el Señor se encontraba junto al mar, reunido alrededor de muchas personas, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente en tierra junto al mar. Esto es 4.1. Y se recuerdan lo que les decíamos esos días, el mar de Galilea es como un lago, es tranquilito. Podía hablar el Señor fuerte y le estaban escuchando. De hecho, es muy detallista cuando Pedro dice, entrando en una barca. O sea, se subió a un bote, a una barca, y se sentó en ella en el mar, estaba flotando la barca, y ahí enseñaba. Quiere decir que las personas que estaban escuchando podían, pese a la amplitud o lo abierto que pudiera ser el lugar, podían escuchar la palabra, la enseñanza. Pero ahora, en esta descripción que está haciendo el evangelista, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pareciera que es un viaje tranquilo. Normalmente, cuando partimos en un viaje, nos encaminamos al Señor y debemos de pedir al Señor sus cuidados. ¿Cuántas veces el Señor nos ha cuidado en el camino? Y agradecemos. De un choque, de un atropello, de que alguien se asome, de nosotros atropellar a alguien, de una falta en el tránsito y tantas cosas que van ocurriendo. O pueden ocurrirnos incluso, pero salimos y decimos gracias Señor porque me has cuidado. Gracias Señor porque me permitiste llegar a mi hogar de regreso. Y eso es importante en la vida nuestra. Es importante poder saber que vamos de viaje y vamos bajo protegidos por la mano del Señor. Y para nosotros es importantísimo eso. Y cuando despiden a la multitud, parecía que le fueron a dejar. Por eso les digo, es muy gráfico. Despidiendo a la multitud, nuevamente, a la multitud, antes las parábolas le había dicho a los cercanos, a los 12 y a los discípulos que estaban cerca de él, ahora es la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Lo subieron al barco
no hicieron ningún otro preparativo. Es eso lo que significa le tomaron como estaba, como decimos nosotros, con lo puesto. No se puso una ropa especial para viajar, no se tuvo que arreglar, simplemente como estaba, se subió. Era un viaje, me permiten, rutinario. Es como cuando uno sale a comprar, voy y vuelvo, decimos. Y lo suben a la barca, le tomaron como estaba en la barca y también habían con él otras barcas. Es decir, estaba acompañado, estaba significando eso. Pero aquí en este relato dice, pero se levantó, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegar significa que el agua entraba y era una tormenta de viento y las olas tienen que haber sido bastante grandes en un mar que normalmente es tranquilo. Y estos hombres, recordemos que Pedro era un pescador. ¿Se recuerda que le he dicho, Pedro, pareciera que es el que relató en la cárcel estos relatos a Marcos? Tenían estas ideas tan fuertes en su mente, las recordaba tan cercanas, que él les dice que era esta tormenta que se levantó, una gran tormenta de viento, una tempestad de viento, y el agua, las olas entraban en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se anegaba significa entraba tanta agua que ya se hundía. Y él estaba en la popa. ¿Saben lo que es la popa o no? Es en una parte del barco. ¿Qué parte es? No es la parte de atrás, es la colita del barco. ¿Se dan cuenta que el que sabe dice las cosas? Yo tuve que ponerme a ver qué es lo que era la popa, porque es proa, popa, babor y estribor. Aprendí 4 palabras. Estoy listo para ir a navegar. Entonces, dice que las popas, hay que saber que el que está describiendo este hecho es alguien que sabe de un bote, de una barca. Sabe dónde está la popa, sabe dónde está la proa, y puede escribir cómo estaba el Señor, dónde estaba. Estaba durmiendo, dice, sobre un cabezal, una viga que permite la estructura de la barca. O sea, no estaba durmiendo tampoco en el mejor lugar. No se había preparado el Señor para este viaje, lo tomaron como estaba. También dormía en cualquier lugar. No está diciendo que el Señor estaba en un camarote, no dice que está en el camarote VIP. En los barcos a veces uno tiene primera clase, segunda clase, igual que en los aviones, y dice que él está durmiendo eh, en la popa, en un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Parece que esta pregunta es una pregunta dada, ya nos estamos hundiendo, hay que abandonar el barco. A mí me da esa impresión de esta palabra. Cuando ya no queda más que hacer que abandonar el barco y saber que al lado también hay otras barcas que me podrán ayudar, o simplemente aferrado a un tablón podré salvarme. Pareciera que aquí esta pregunta no es para reprenderlo, sino para decirle nos estamos hundiendo, te despiertas o te hundes. Pareciera que ese es el sentido. No tienes cuidado que perecemos, estamos muriendo, les dice. Estamos enfrentados a un peligro muy grande. El Señor no se puso un traje de salvavidas, no se puso un chaleco, sino que levantándose, dice, reprendió al viento. Reprender significa amonestarlo, llamarle la atención, hablar fuerte. Y le dijo al mar, cállate, calla, enmudece, guarda silencio. Es una palabra, es una orden la que el Señor dio al viento. Se paró el Señor, lo reprende, lo amonesta y le dice al mar, calla, enmudece. Es un acto de autoridad. Yo pienso a veces cuando leo este pasaje, ¿podría yo pararme frente al viento y decirle, calla, enmudece? Hay que tener poder. Amén. Dice la palabra que cesó el viento
Al instante, dicen los otros evangelistas. Aquí dice que cesó el viento y ahí hizo grande bonanza. La palabra bonanza, para los que somos más viejitos, hay una serie antiguamente que se llamaba Bonanza. ¿Te acuerdas? La hermana Pati se acuerda. La acusé. Que era una historia de una familia de hacendados en Virginia, en Virginia, que tenían le iba bien, tenían mucha riqueza. Bonanza significa eso, riqueza, pero bonanza también significa un tiempo sereno y en calma. Tiene doble significado. Y para los marinos, cuando el marino dice hay bonanza, significa que el mar está calmado y tranquilo. El mar está sereno, no hay peligro. De esta manera, nuevamente el lenguaje del que conoce del mar lo usa exactamente. Hay bonanza. Es decir, estamos en bonanza, no en riqueza, sino que estamos calmados, en serenos y en paz. Hay calma. Y les dijo, ahora el Señor no se dirige al mar, no se dirige al viento, sino que ahora les dice a los apóstoles, a los discípulos que estaban con él, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí la pregunta, ahora el Señor nos mira con misericordia, nos los está retando. Las palabras aquí, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están asustados? Atemorizados, asustados por lo que ocurrió. Eso significa amedrentados, amenazados. ¿Y no tenéis fe? La respuesta de ellos dice que temieron con gran temor. Pareciera una redundancia, pero lo explicaremos qué significa esto. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Varias cosas acá. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es lo que es la fe? La fe es un don de Dios. Se manifiesta en usted, se manifiesta en mí, se manifiesta en el pueblo del Señor, se manifiesta en nuestra vida diaria, en nuestro testimonio, se manifiesta cuando cantamos, se manifiesta cuando oramos, se manifiesta cuando damos testimonio de nuestra vida, se manifiesta en nuestras conversaciones, se manifiesta en mirar al Señor y tener esperanza en el Señor, se manifiesta en lo público y en lo privado, se manifiesta cuando usted lee la palabra y aprende de ella, cuando leo la palabra y aprendo de ella, se manifiesta cuando hemos dicho cantamos al Señor y honramos su santo nombre, se manifiesta cuando frente a la adversidad confiamos en el Señor. Y no estamos asustados, podemos estar afligidos, ¿sí? Claro que podemos estar afligidos. ¿Podemos estar cansados? Sí, podemos estar cansados. ¿Podemos estar tristes? ¿Podemos llorar? Y la respuesta es sí. ¿Acaso cuando usted no tiene una pérdida, algún dolor fuerte, no llora? El Señor no pretende suprimir nuestros sentimientos. El Señor nos enseña a mirarlo a Él y a saber que en Él tenemos confianza. La fe, hemos dicho que es un don. Don significa un regalo. Es un regalo dado por Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Se manifiestan estas cosas que hemos conversado. Se manifiesta cuando participo de la Santa Cena, se manifiesta cuando participo del bautismo. Significa cuando pido la bendición del Señor en los actos de mi vida. Por ejemplo, el día que me caso o el día que me casé, pedí la bendición del Señor. Pedí la bendición del Señor al ser bautizado y al bautizar a los hijos. El día que participo de la Santa Cena y como del pan y bebo de la copa, estoy participando en fe de los sacramentos. Pero acá no nos dice en una situación normal, porque los discípulos habían estado escuchando al Señor durante varias horas, por lo menos, si pensamos que es un solo día, cuando comenzó la enseñanza a las personas del sembrador. Si hoy día nosotros vemos
con la responsabilidad y el escuchar y poner mucha atención como el Señor nos habla, cómo el Evangelio habla en nuestras vidas, cómo nos motiva y está preparando a la gran comisión a sus discípulos, nosotros podríamos decir, tenemos fe, pero ante la adversidad, ante el temor, ante la persecución, ¿cómo estamos? Acá en el caso de estos hombres que se maravillaron del Señor, el temor era que se ahogaban, el barco se les hundía y se anegaban. Quizás muchas tormentas habían vivido, no lo sabemos. Posiblemente sí. Pero un hombre experimentado de mar, como era Pedro, tenía claridad que a un cierto nivel de agua el barco iba a colapsar y se iba a hundir. Y hay una preocupación natural de ellos por su pasajero, porque dice que le tomaron como estaba en la barca. O sea, ellos le subieron. Son responsables bajo esa perspectiva. Ahí hay un comportamiento ético. Son responsables las personas, del pasajero en este caso. Pero el Señor, que no es un pasajero cualquiera, que no es un pasajero cualquiera, reprende al viento, lo reta, reprende al viento y le dice al mar, calla, enmudece. Y a ellos les llama la atención, no para retarlos, sino para decirles cómo no tenéis fe, están conmigo. Tener fe significa tener certeza, convicción, seguridad. Hebreos 11 nos enseña, nos define lo que es la fe y nos habla que es certeza, es convicción. Santiago nos dirá que hay del que duda, porque es como una barca que va de un lado a otro, impulsada y llevada por los vientos. La fe se opone a la duda, la fe es seguridad, la fe es certeza, es la esperanza cierta de que estamos en las manos del Señor y que este pasajero que ellos habían subido, que ellos le tomaron como estaba en la barca, significa que estos hombres no habían logrado dimensionar con quién estaban, no lograban dimensionar quién era el Señor Jesús. Ellos habían sido testigos, y podemos verlo en las primeras páginas del Evangelio, cómo el Señor los había llamado, como el Señor, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Como el Señor había sanado a hombres de espíritu inmundo, había sanado al leproso, había sanado a la suegra de Pedro. ¿Qué tiene que ver la suegra de Pedro en toda esta historia? Mucho. Cuando recorrió Galilea predicando y enseñando el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuando hace el llamamiento a Leví, cuando hace el llamamiento a este hombre que era un cobrador de impuestos. Cuando el Señor les enseña la palabra, la doctrina, y les enseña sobre el ayuno, que tiene que tener un sentido y que tiene que ser espiritual, y no como los fariseos que ayunan para que los demás vean cómo él sufre, sino que tiene que ser espiritual, y que les enseña y les va mostrando su poder, haciendo sanaciones, curaciones a las personas, como hablando de la palabra, el Señor va expulsando demonios de las personas, como el Señor les ahora le está hablando y describiendo el reino de Dios. Para mí resulta sorprendente ver a ese hombre. Resultaría sorprendente para cualquiera de nosotros ver esas cosas tan directamente. Pero ¿qué ocurre acá? Ellos no conocían todavía al Señor. Por eso el Evangelio, el evangelista habla, temieron con gran temor. Temer con gran temor no significa que esté repitiendo la idea, sino que ellos se dieron cuenta con miedo, con temor, ante quién estaban. Ellos no tienen temor ahora de la naturaleza, del viento, del mar, ni del control del barco, sino que ahora ellos ven y van entendiendo ante sus propios ojos que está siendo revelado
¿quién es este Jesús? El Hijo de Dios. Y por eso, su sabiduría, recordemos lo que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Estos hombres en ese momento, confundidos por lo que había ocurrido, pero agradecidos por tener la vida, se preguntan, ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús. O no dicen quién es el maestro, sino quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen. Quedaron sorprendidos. Ya no solamente eran los milagros, no solamente la buena enseñanza, la doctrina, curaciones, expulsión de demonios, sino que ahora el Señor tiene control sobre la naturaleza. Por eso, mis amados hermanos, por eso, mis amadas hermanas, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos mirar al Señor y cuando estemos en dificultades, en tormentas, en agonías, en dificultades, tenemos a quien recurrir. El mundo no tiene esta posibilidad de acercarse al Señor, porque el hombre natural rechaza al Señor. Así lo leíamos recién en 1 Corintios. El hombre natural rechaza al Señor, mas el espiritual ve con ojos espirituales. Y el espiritual puede mirar y sabe que cuando está viviendo situaciones confusas, de pruebas, de tormentas, tiene en quien consolarse. Y veamos lo que nos dice 2 Corintios, el capítulo 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, escuchen bien, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tormentas, podemos ponerlo, para que podamos nosotros, escuchen bien, quedarnos tranquilos. ¿Qué dice hermana Laurita? 2 Corintios 1:4. El cual, miren, espera un poquito, hermanita. ¿Para qué? ¿Para que tú seas feliz? ¿Para que te vaya bien? ¿Para que tú sirvas de instrumento de consuelo a otros? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, el Señor capacita a sus hijos. Nos capacita, hermanos. Tú no estás en la iglesia, yo no estoy en la iglesia por mis capacidades. Ninguno de nosotros que yo recuerde se le dijo traiga su currículum para acá. Yo no lo recuerdo. Quizás alguien se lo pidieron, pero yo no lo hice. A mí no me lo pidieron. No preguntaron qué capacidades tenía. El Señor no me dijo, a ver tú, Carlos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que puedes hacer? Es el Señor el que nos capacita, hermanos. Es el Señor el que capacita a las hermanas. Es el Señor el que capacita a los hermanos para que nosotros también podamos llevar consuelo a otros que sufren tribulaciones. ¿Por medio de qué, hermanita Laura? Por medio, dice, de la consolación. Exactamente. Porque nuestra fuerza, hermanos, nuestra sabiduría está en el temor de Dios. Está en saber que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Señor Jesucristo que es soberano sobre toda la creación, sobre nosotros. Así que, hermanos, mis amadas hermanas, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, cuando nosotros estamos acercándonos a la palabra del Señor, estamos recibiendo un gran consuelo. Tenemos la esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza, dice el apóstol Pablo. Y más adelante dirá en 2 Corintios el apóstol Pablo, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estoy leyendo 4:7, 2 Corintios 4:7. Y escuchemos, hermanos, que estamos atribulados en todos,
mas no angustiados. Hermanos, ¿escucharon bien? A mí me sorprende. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Ese más significa, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. ¿Acaso usted nunca ha estado en apuros? Perseguidos, mas no desamparados. ¿Quién es nuestro amparo y nuestra fortaleza? El Señor, ¿no es cierto? Amén. Derribados en el suelo, pero no destruidos. Tú me puedes ver caído, me puedes ver en apuros, me puedes ver atribulado, me puedes ver perseguido, me puedes ver en el suelo, pero yo estoy con el Señor. Y cuando, perdón, hermanos, que hablo de mí, por favor no piensen en mí, piensen en usted mismo. Piensen en usted, mi amada hermana, porque nosotros llevamos en nuestro corazón, llevamos en nuestro espíritu a todas partes, por todas partes, la muerte de Jesús. No, no con tristeza, no con angustia, como los caminantes de Emaús, sino gozosos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, esto es fuerte, esto es tremendo, porque el Señor me está reconfortando, me está mostrando que aun cuando mi barca se está anegando, que aunque yo esté caído, yo no estoy destruido, aunque esté angustiado, atribulado, el Señor me da consuelo, el Espíritu Santo me llena de consuelo. ¿A quién recurro? A la oración. Y como creyente también soy agradecido del Señor y digo, gracias Señor por la prueba que pasé. Gracias Señor porque me estás capacitando para yo también servir a otros que sufran una tribulaciones o persecución o estén desamparados. Porque tú me levantarás, porque eres tú Señor el que habita en mi corazón. Y cuando hable, serás tú y no yo el que lleve tu evangelio. Por eso, mi amada hermana, mi amado hermano, estos hermanos, ese día, esa noche, mejor dicho, que estaban en esa barca, sufriendo, pensando en que se iba a negar, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Tal como a Pablo le fueron corridos estas telas, estas como telarañas, escamas que cayeron de sus ojos, estos hombres vieron el poder de Jesús. Yo todos los días, hermanos amados, y usted todos los días puede ver la mano del Señor en cada instante de su vida. El Señor nos sorprende día a día. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. No están las cosas materiales, no están las cosas que yo pueda hacer o dejar de hacer. Está en el Señor, porque Él es mi amparo y mi fortaleza. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias Señor damos por la palabra recibida esta tarde, Señor, por su palabra que habla a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, guardarla en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra viva y eficaz, Señor, que habla del reposo, de la tranquilidad y la esperanza que tenemos en ti, Señor, se haga patente, Señor, en nuestro andar diario. Pido, Señor amado, que tú des fortaleza al que está afligido, consuelo al que esté triste, agobiado, Señor. Llénanos, Señor, de gozo en todo momento, Señor. Que podamos conocer que las cosas ocurren bajo tu soberanía, Señor. La tormenta que estos hermanos presenciaron, el hundimiento, Señor, de las cosas que iban a perder, Señor, incluso su vida, Señor, tú ahí estuviste, Señor, para levantar a tu pueblo y a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque nos permites escucharla, nos permites leerla. Gracias, Señor amado. Y te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.